el Señor va a hacer con cada uno de nosotros lo que Él determinó. Amén. Vamos a compartir la palabra en Romanos 12. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por poder compartir tu palabra, gracias, Señor mío, por las personas, Señor mío, que serán alcanzadas, Señor mío, a través de lo que tú has ministrado a mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo siempre, Señor, el que esté ministrando, hablando, redarguyendo y transformando nuestra vida, Señor mío, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo cada vida, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, como verán, estoy medio gangosito. El capítulo 12 de Romanos tiene un título, dice Deberes Cristianos. Este libro escrito por el apóstol Pablo a los romanos comienza hablando de deberes cristianos, o sea que nos está hablando a nosotros. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nos vamos a quedar allí. O sea que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo misericordioso que es Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, corazón, Romanos 12, 2, ¿saben lo que puede pasar? Que es otro lenguaje. Me parece que es Romanos 12, capaz que confundió el... No nos pudiste seguir entonces, Silvia. ¿Está? Lo que puede cambiar un poquito es cómo está escrito, porque son... ¿Está? Muy bien. Entonces, yo quise definir lo que es la palabra culto, porque nosotros nos reunimos los sábados para rendir culto al Señor. Hablamos siempre, pero entendemos que es culto, es homenaje externo de respeto y amor que el cristiano da, dando tributo a Dios, honra que se tributa. Y acá habla de sacrificio, dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los sacrificios que Dios demandaba en los tiempos de estas escrituras tenían sus requisitos, debían ser aceptados por el Señor, o sea, tenían que ser sacrificios sin defecto, dice, ¿no? Entonces Dios requiere un sacrificio vivo, dice aquí Pablo en su palabra. Todo nuestro cuerpo puesto a disposición de Dios, no una parte, sino todo nuestro ser puesto a disposición de Dios. Pablo resalta entonces la importancia del cuerpo, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque Dios, que es todopoderoso, Él decidió habitar, vivir en nosotros. Él decidió vivir en nuestro cuerpo, haciéndolo su templo. Él habita en nosotros desde el momento que nosotros reconocemos al Señor Jesús como su Hijo, como nuestro Salvador. El Espíritu Santo de Dios viene a habitar. Él nos dio de su Espíritu a nosotros. Entonces, desea que se lo entreguemos y racionalmente, dice. Es sin obligación. Dios no obliga a nadie. Esto es algo que nosotros lo hacemos por el hecho de ese amor, esa misericordia que Él ha tenido y tiene con nosotros. Está hablando acá entonces de rendir
nuestros cuerpos y haciendo un culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No os conforméis, yo notaba acá, no acepten, no se conformen, no anden como, no adopten, no se adapten, no sigan. El cristianismo no sigue las modas y prácticas pecaminosas de este mundo. Y parece muy religioso decirlo así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara: no se conformen a este siglo. Acá, cuando está hablando de este siglo, los judíos dividían el tiempo en dos épocas. La actual, antes, o sea, en ese momento, antes de la venida del Mesías, ¿tá? Y después. Y eso significaba entonces que la etapa en la que estaban era la época mundana. Entonces está hablando acá de que nosotros los cristianos, porque estábamos hablando de deberes cristianos, decía, ¿no? Nos exhorta claramente acá Pablo a que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no adoptemos, que no sigamos esas costumbres, sino, en cambio, transfórmense. Habla de una acción. Dice, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? Del entendimiento. Está hablando de nuestra mente. Habla de acción, te decía, de transformación. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y renovar, yo me anotaba, es volver a ser nuevo. No volver a ser nuevo, no, es volver a ser nuevos. Si queremos hacer lo que a Dios le gusta, nosotros debemos entonces hacer algo, rechazar las influencias negativas y hacer cambios. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Sabemos que Él nos ha dado a nosotros el libre albedrío, la libertad de elegir. Es por amor a Dios, porque Él nos ama y todo lo que Él nos exhorta y nos enseña a través de su palabra nos da beneficios. Entonces nos está hablando que nosotros como cristianos hay cosas que debemos estar atentos, hay cosas que debemos hacer. ¿Por qué vengo con esta palabra hoy? ¿Cuál es el mensaje que el Señor trata y tratará conmigo y también tratará contigo? Te voy a decir, constantemente, y no puedo no quebrarme, constantemente veo en la calle personas jóvenes, grandes, de todo tipo, en situación de calle. Despojados de todo. Los ves que están lo dice la palabra, en situación de calle, ¿no? Despojados de toda familia, sin un lugar. Y sabe Dios que a mí me carga eso. Y me sorprende, pero me dice, bueno, pero ¿a quién no? No, pero es una carga que es una carga, no es que lo vi y no pasó nada. Veo a esa persona y me lleva a mucho más de su situación, la que lo llevó quizás, o en la que está y lo que se enfrenta, ¿no? En un momento, y nada que ver, no lo puedo comparar. En un momento yo estuve sin un lugar a donde ir. Me tenía que ir y no tenía un lugar donde ir. Y uno se siente, mis hijos también pasaron por eso, y uno se siente de una manera, ¿verdad? Y uno se siente como, porque siempre tuvimos un lugar. Bueno, mi hermano Javier, que está, y Alicia también, ellos estuvieron en una situación así. Entonces, nosotros podemos entender lo que puede ser, y más sin esperanza, porque quizás uno va con cierto rumbo, pero cuando estás sin rumbo y cada día, ¿no? Entonces, me pesa. Y le pregunto al Padre, ¿por qué me haces ver? ¿Por qué me haces verlos? Le pregunto a Dios, voy manejando y voy por la calle y digo, ¿por qué me haces verlos? Porque
no que me pasen desapercibidos, ¿verdad? Pero la gente se acostumbra, yo veo eso, nos acostumbramos a verlos y bueno, o sea, que Dios me trata con una condición que el ser humano puede llegar. Es impensable, ¿verdad? Pero todos han tenido seguramente un hogar, una familia, y hay algo que los llevó a esa situación. Durante un tiempo estuve trabajando en un centro de rehabilitación, ¿no? Durante hace poco tiempo, donde llegaban jóvenes y pude ver lo que hace en ellos, pude ver lo que hacía en ellos la adicción. Y no hay franja social, ni etaria, o sea, no hay edad tampoco. Ver cómo esos chicos que llegaban de familias como las nuestras y del estrato social que quisieras, ver cómo llegaban y en la medida que empezaban ellos a ser renovados en su entendimiento, empezaban ellos a soltarse la palabra de Dios, empezaban ellos a estar enfocados en lo que Dios hablaba para su vida. Yo podía ver cómo renovando su mente, dando batalla en ese lugar, se manifestaba la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Ellos estaban en las cosas que Dios quería, le agradaban a Dios. De ellos eran de los que yo recibía las mejores atenciones. Yo no me voy a olvidar jamás de esos jóvenes con los que viví 3 años. Eran los que me abrían el portón cuando yo me iba a trabajar. Eran los que yo veía pelear sus batallas. Eran los que me escuchaban. Eran los que estaban allí cuando yo no tenía a nadie. Porque yo misma di pasos, sé que fueron permitidos por Dios. Pero fueron 3 años en los que yo estuve prácticamente en un centro de rehabilitación. Y te aseguro que entendí muchas cosas y aprendí muchas cosas y valoré muchas cosas en las personas, en cada persona, ¿no? Veía gente que estaba todo bien y sin embargo recibía cierto desdén o no importa lo que fuera, pero sí recordaré siempre cómo fueron ellos conmigo. Muchos de ellos volvían, o sea, se fueron, volvían a la misma situación, ¿no? Pero en lo que ellos se enfocaban, ellos estaban. Cuando ellos se enfocaron, cuando ellos dieron su atención a la palabra y a salir, ellos estaban. Y cuando ellos enfocaron el otro también. Entonces, cuando voy manejando, los veo y muchas veces les doy tratados, ¿no? Tenemos trataditos que firmamos, a veces les doy un tratado con una moneda, otras veces les doy solo un tratado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué me dicen? Dios la bendiga. Y me empiezan a hablar a veces de Dios, o sea que conocen a Dios, saben del Señor, pero sus mentes, y vuelvo al versículo, sus mentes y su voluntad están cautivos de algo a lo que ellos volvieron a enfocar. Y te voy a decir lo que Dios me hizo comprender, y pido perdón y que nadie se lo tome mal, pero Dios trató así conmigo y primeramente conmigo. Ellos se desconectan del mundo que no quieren. La droga y esa adicción se apodera y los saca y los mete en un mundo que más allá de que les haga bien o mal, ellos no quieren estar, eso los saca. Se desenganchan de cadenas que los estaban asfixiando. No los estoy justificando. Se marginan. Sus mentes son cautivas y su voluntad también. Y aquí viene lo fuerte. ¿Sabes qué me mostró el Señor? ¿Qué me hizo entender el Señor?
así como tu mente, Viviana, así como la tuya también, así como tu mente y la mía están siendo cautivados, sí, por otras cosas que nos hacen, que nos evaden, que podemos, puede ser el celular, puede ser la televisión, puede ser juegos, puede ser videos, lo que ocupa tu mente y la saca, ya en forma de hábito, quizás, la saca de lo que debe estar. Es esos que el otro día hablábamos con Agustín, esos escapes, son cosas que digo, me la merezco, son licencias, yo necesito un momento de esos escapes. No sé si me están entendiendo lo que estoy transmitiendo, ¿se entiende? ¿Sí? Mi mente y la tuya también están siendo cautivos por concesiones, por aquello que la ocupa. Puede ser celular, se te decía, pueden ser videos, pueden ser juegos, puede ser TV, pueden ser tantas cosas. Lo que ocupa tu mente y te saca y se transforma en un hábito. Lo que pasa a ser un escape es contra lo que nuestra mente necesita, contra lo que nuestra mente necesita ser renovada. Te dije que era fuerte. Te dije que es fuerte porque muchas veces no nos damos cuenta y podemos ver esa adicción visible que lleva a otros a esa condición, pero muchas veces en nosotros no es visible, pero nos está llevando sigilosamente a una condición. Ya no vamos a la palabra como antes, algo cautivó la mente, la atrae y la distrajo de tal manera que parcialmente nos saca. Y va a ir haciendo más y más, ganando terreno que la distracción. Entonces te encontrás batallando con una distracción que sutilmente te desenfoca y ocupa tu mente, ocupa mi mente de lo que no debe estar para que no esté en lo que debe estar. ¿Se entendió? O lo repito. Sutilmente nos desenfocan esos escapes y ocupa tu mente, mi mente, de lo que no debe estar para que no esté lo que debe estar. Sea palabra de Dios, la lectura de la palabra, sea oración, sea clamor, la distracción. Le hacemos concesiones, cedemos lugar, tiempo, espacio. Decía el versículo 2, no conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una acción, es la acción de que nosotros tenemos que hacer, ¿de qué? De ocuparnos para renovarnos. Pero ¿qué pasa? A mí esto, Señor, me impactó mucho porque no nos damos cuenta y nos volvemos adictos al celular, adictos a internet, adictos a un video, adictos a aquella cosa. Y vos decís, ay, Viviana, adicto no. ¿Cuántas veces al día, yo lo reconozco, me veo yo mirando el celular cosas que no tendría? Y ya es como algo que es un hábito, un mal hábito, que te distrae. Nos distrae. ¿De qué? De lo que debemos sí estar. Y se ha metido de una manera tan sutil esto. Te decía, hacemos concesiones. Y conceder es la acción por la que se otorga el derecho. Alguien le otorga el derecho sobre algo por parte de otro. Te lo repito, esto es una definición made in Viviana. Es la acción por la que le otorgo el derecho sobre algo, sobre mi mente, por parte de otro, a aquello que yo le estoy dando lugar, a aquello que yo le estoy dando espacio, a aquello que yo le estoy dando mi atención. Eso me afecta. Si yo tengo que renovar
tengo que ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Todo lo que venga a mi entendimiento, todo lo que venga a mi mente va a estar afectándome. Y es tan sutil que nos vas distrayendo. Es una acción, una concesión. La definición decía, que yo encontré escrita, decía acción y efecto de conceder, acción de adjudicar algo a una persona o a algo. Entonces, hay una acción que es dar ¿qué? Derecho sobre ti, sobre nuestra mente. Y podemos justificarlo, pero yo busco prédicas, pero yo busco palabras, yo busco mensajes, yo me he encontrado justificando. Y también cuando al dormir, al acostarme, digo, bueno, ahora me voy a distraer y me pongo a pasar en Facebook o en YouTube o en cosas y me duermo. Oré, di gracias, hice una reflexión quizás del día, busqué algo que me distrajera. Entonces, entiendo que es una evasión. Y una evasión es cualquier forma de distracción o entretenimiento paralelo. Y es paralelo a una estrategia para no afrontar una responsabilidad. Es una evasión, una distracción, un entretenimiento. Y eso es paralelo a una estrategia. Es algo que a mí me hace no afrontar una responsabilidad, un compromiso que tengo con el Señor. Cuando yo evado, cuando yo concedo, cuando yo busco cierta complacencia en cosas que van tomando lugar y espacio y me desenfocan. Puede parecer muy estricto, muy extremo, pero el Señor lo trató así y yo te lo doy como el Señor me lo trató a mí. Yo voluntariamente, tú voluntariamente dirigimos nuestros pasos, vamos, elegimos. Pero luego ya no puedo manejar mi voluntad. ¿Te pasa? Porque te enganchas con una cosa y te distraes con otra y otra cosa te lleva a otra. Entonces, voluntariamente yo dirigí mis pasos, yo elegí, pero después ya mi voluntad queda sujeta a eso que la empieza a manejar. Y se transforma en hábitos, y hablo de malos hábitos, lo que va conquistando, cautivando nuestra mente y se vuelven involuntarios. Mirá lo que me llevó el Señor, mostrándome una imagen de una situación que es muy extrema. Y cuando algo se va conquistando, cautivando nuestra mente y ya nuestra voluntad no la manejamos, estamos hablando de una adicción. Estamos hablando de algo que somos adictos. Y la palabra nos dice renovados en el espíritu de nuestra mente, en el entendimiento. Entendía que esas concesiones nos van desenfocando. ¿Desenfocando de qué? De la fuente, desenfocando de la palabra. A veces me pasa en el trabajo que estoy en la computadora y me van llegando mensajes de acá del diario El Observador, tal cosa, tal otra. Y yo estoy trabajando y de repente miro el mensaje y cuando vuelvo digo, ¿qué estaba haciendo? Me desenfocó. Y es una soncera, pero el desenfocar es sacar los ojos de donde los tengo que tener. Porque cuando vuelvo, yo salí de la situación en la que estaba. Me desenfoco entonces al hacer concesiones de la fuente que me lleva a ¿qué? A conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso muchas veces nos cuesta tanto
el conocer cuál es la voluntad de Dios o el estar en la voluntad de Dios, porque estamos con muchas distracciones, con muchas situaciones que nos van generando esa resistencia y esas batallas. Entonces, de la fuente que me desenfoca las concesiones que yo hago es de donde yo voy a conocer esa buena voluntad de Dios, ¿sí? Para no hacer la mía. Mi voluntad muchas veces va a ser ir por acá y la voluntad de Dios va a ser que yo vaya por otro lado. Muchas veces yo lo he compartido esto, mi voluntad por acá y la voluntad del Señor va por el otro lado. Pero oré y le dije, Señor, hágase tu voluntad. Y arranco como lo que a mí me parece. Entonces, eso que viene a desenfocarnos, nos desenfoca ¿para qué? Para que hagamos nuestra voluntad. Enfocar en nuestras cosas y va a ser lo que a mí me gobierne, no lo que el Señor quiere. Me va a llevar a vivir, y esto es el punto de la comparación por la cual surgió este mensaje. Me va llevando a vivir interiormente, quizás como esas adicciones que son visibles por la situación en la que las personas se encuentran, ¿sí? Y vamos nosotros internamente a vivir también lejos de lo que la voluntad de Dios quiere, por haber perdido eso, por haber quedado cautivos, lejos de la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Sí. Fue un mensaje realmente fuerte de preparar. Entendía que si nuestra mente es tomada por diferentes hábitos que se transforman en un hábito, después no lo reconoces, vamos quedando, como dice, ¿no?, la palabra, cauterizados en la conciencia. Nuestro corazón también. Y cuando queremos acordar, estamos enfocando mal, sacamos los ojos de la fuente. Entonces entendía qué profundo es cuando dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice: no se conformen, no adopten todo lo que vean y se les haga, sino transfórmense. Pero tienen que renovar, tiene que ser hecho por medio de renovar, de ser nuevos. ¿Se acuerdan que dije que renovar era ser nuevos? Volver a ser nuevo. El entendimiento. Y eso es a través de estar atentos, sin distracción. Sin distracción. ¿No te pasa que buscas la distracción? En ese momento, ya no. En ese momento tenemos que nosotros reaccionar. Porque un instante te desenfoca. Si vos manejando por la ruta, mirá, mi tema es todo el manejo, ¿no? Vas manejando por la ruta y desenfocas, quizás cuando vuelvas, te fuiste para el otro lado. Me pasa a veces manejando que quiero arreglar el espejo y cuando quiero acordar, me salvó el Señor de que no viniera uno de frente. Enfocar en la fuente. Que sea el Espíritu de Dios el que hoy esté mostrándonos a cada uno de nosotros en qué deberes, cuáles son nuestros deberes. Nuestro deber es renovar el entendimiento. En otra palabra dice renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo lo podemos renovar? A través de la palabra. ¿Y para qué? Para que podamos comprobar, para que podamos probar, para que podamos vivir, para que podamos recibir los beneficios de la buena voluntad de Dios. Fue muy movilizante. Me quebrantó muchísimo el Señor. Cuando escribía, y soy muy en esto, me gusta mucho transmitir todo lo que el Espíritu de Dios me guió, y todo lo que escribí fue cuando el Espíritu Santo me trataba. Me gusta mucho transmitírselo, porque sé que cuando el Señor trae una palabra a nuestra vida,
Dice la palabra que tenga oídos para oír, que oiga. Es porque algo quiere tocar, tratar, cambiar. Y Él lo hace, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Pero que hoy haya sido un despertar, un reaccionar a una alerta que el Señor nos quiere dar, para que eso que son deberes, los deberes es algo que teníamos que hacer. Si íbamos al colegio sin hacer los deberes, teníamos una amonestación, una descalificación. Bueno, son cosas que tenemos que hacer. Y hablábamos de una acción, ¿sí? Que podamos realmente vivir como ese sacrificio que dice la palabra, vivo, santo, agradable al Señor, y hacer un culto, un homenaje externo y yo diría interno de respeto, de amor a ese Dios que decidió por amor habitar en nosotros y dar todo por nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor mío, porque a pesar de nuestras debilidades, tú, Señor mío, permaneces siempre. Y aún dice tu palabra que en nuestras debilidades tú te haces fuerte. Así que si en algo te consideras o reconoces o entendés hoy que sos débil, diga el débil, fuerte soy, porque Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Así que la palabra de Dios no viene para destruir, viene para exhortar, viene para edificar, viene para redarguir, viene para restaurar. La palabra de Dios te confrontó. Yo le doy gloria a Dios, porque cuando la palabra de Dios nos confronta es que Dios está obrando en ti y en mí. Como hijos que somos y no bastardos, el Señor nos ama y nos disciplina. Damos toda la gloria a ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, dándote gracias, poderoso Dios, dándote gracias por ese amor y esa misericordia, dándote gracias porque tú llegas, Señor mío, siempre con la palabra justa, Señor. Perdona, Señor mío, por cada concesión que hemos hecho, por cada autocomplacencia y gratificación que hemos buscado fuera, Señor mío, de tus cosas, y no que seamos religiosos y no que seamos legalistas. Padre, en el nombre de Jesús oramos, sino que entendemos, Señor mío, que tú nos llamas a no conformarnos a todo lo que nos rodea. Nos llamas, Señor mío, a ser transformados, a ser nuevos. Y solamente tu Espíritu lo puede hacer en nosotros. Damos gracias, Señor. Gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos cada hogar, cada familia. Guarda, Señor mío, del resto de la jornada, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, Señor. Guíanos con bien de regreso, Señor mío, a cada uno que se tenga que trasladar. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga ministrando, Señor mío, y exhortándonos a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo damos gloria. Amén y amén. Dios los bendiga.